Queridos amigos de Salta, un placer enviarles este videíto a los efectos de colaborar con esta interesante propuesta que ustedes están desarrollando de revisar sus propias prácticas. Me parece central en el aprendizaje de este ejercicio de una profesión que se nutre día a día de la experiencia que se tiene con el otro, con las partes, con las partes, con sus abogados, con los diferentes casos, y que también impacta en nosotros como mediador y nos va generando preguntas de cómo desarrollarnos para poder fortalecer el rol. Entonces, en esta propuesta quiero conversarles un poquito acerca de, por lo menos, mi particular visión del rol del mediador. En este sentido, generalmente empezamos diciendo de que el mediador es el director del proceso. Este punto, en algunas supervisiones que he hecho en diferentes lugares de acá del país y afuera, creo que suele haber en general una confusión. La dirección del proceso no significa un poder institucional. La dirección del proceso es una delegación de la alocación de servicio que las partes sellan con el mediador. Vale decir, el poder de la dirección del proceso es un poder delegado por las partes que dice el señor. Le autorizamos a que nos ayude a organizar nuestras ideas en esta negociación, conforme sus conocimientos como mediador, dirigiendo este proceso. Por eso, como contrapartida, yo generalmente solicito a las partes en el discurso inicial que ellos monitoreen que yo sea imparcial. Yo les pido a las partes eso, siempre. Por favor, ustedes tienen que monitorear que yo sea imparcial, porque puedo decir o hacer algo que sin querer parezca que no soy imparcial, y si ustedes lo están viviendo, me lo tienen que comentar a los efectos de que pueda yo conversar respecto a este tema con ustedes y revisar mi propio hacer. Esto sorprende a muchos colegas, dice, ¿cómo le voy a decir eso a las partes? Bueno, yo lo hago y he tenido excelentes resultados, porque si no, por una cuestión de respeto o de temor reverencial, sobre todo cuando trabajamos con algún tipo de población más institucionalizada, más dentro del concepto, digamos, de asistencialista, nos ven como señores que generan cierta diferencia. Entonces, equipararse con las partes y darle a las partes el poder de decirnos cómo van viviendo la imparcialidad nuestra es una forma de humildad y de acercamiento a lo que debe ser, que es trabajar con las partes y no desde un lugar de poder. ¿Sí? Este sería un tema que me parece interesante. Esto me conecta con el autocontacto. ¿Qué me está ocurriendo en esta mediación? ¿Qué me pasa con este señor? Con esta señora que se parece tanto a, qué sé yo, aquella otra señora de la cual yo me separé y tenía las mismas conductas, o este señor que se parece tanto a, no sé, a aquel socio que yo tenía y que, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando con el tema? Este tema me conmueve, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi epistemología. Cuando digo epistemología, parto de la base de que como lo plantea Bateson, cada persona es dueña del origen del conocimiento de las cosas que ha vivido. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una epistemología. Bueno, entonces, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo estoy pudiendo manejar este espacio de terceridad? Entonces las partes me lo dicen, yo hago un autocontacto conmigo mismo, me subo al balcón, veo cómo es mi actuación dentro de la mediación y puedo ir calibrando un poco mi intervención para lograr la mayor optimización de la
imparcialidad. Y yo diría, siguiendo un poco el avance que tuvo esto a través de Francisco Díez y Gachitapia, de la multiparcialidad. O sea, yo puedo ser operativamente parcial con una parte, operativamente parcial con la otra. Esto quiere decir generar alianzas operativas en privadas para que las partes se abran, escuchen y puedan trabajar con el mediador la detección de sus intereses, sus temores, sus deseos, sus preocupaciones, la generación de opciones, el análisis de las alternativas, de los criterios objetivos. Para que esto ocurra, tiene que haber una especie de alianza operativa con la parte que implica este acercamiento dentro de una distancia óptima. Yo veré hasta dónde me acerco y hasta dónde pongo distancia según las características de cada una de las partes. Pero esto habla de la multiparcialidad, que creo que es un concepto superador al de la parcialidad. Estoy a favor de todos y no es que favorezca a unos respecto a otros. Esto es otro tema interesante. Después, me gusta también pensar la interacción sistémica con las partes. O sea, cuando yo trabajo con las partes y con sus abogados o con terceros que los acompañan, automáticamente me pienso integrando un sistema. Todos somos parte del sistema en mediación con influencias recíprocas. Yo influencio sobre las partes a través de mis herramientas, las partes me sorprenden con sus respuestas y se produce este feedback, esta ida y vuelta, esta circularidad de la comunicación que tanto nos ayuda del concepto de la comunicación humana de Vaslavi y de Bateson, que es un marco teórico súper interesante de profundizar y tomarlo como, digamos, como la savia nutricia de la mediación, ¿sí? Bueno, distancia óptica, multiparcialidad. El mediador se instrumenta sistémicamente para generar la dinámica del proceso y desestabilizar las narrativas de las partes abroqueladas, posicionales, para que puedan aparecer estos intereses que tan particularmente han generado una movilización en el concepto de las negociaciones desde la mirada de Harvard. ¿Cómo limito al sistema? ¿Cómo organizo que este sistema no se nos vaya de las manos sistémicamente a todos y que la mediación tenga el sentido que debe tener, que es un espacio de reflexión asistido por un tercero imparcial para que las partes puedan llegar a un acuerdo? En este aspecto el encuadre es muy importante. Un encuadre claro, concreto, conciso, claro, y que donde inclusive yo a veces le digo a las partes si me pueden explicar lo que entendieron, porque por ahí están con la cabeza pensando en el problema y a mí me escuchan como una especie de zumbido. Que me expliquen qué han entendido, porque luego cada uno de estos puntos centrales que tiene el encuadre me permite a mí reencuadrar si las partes se salen del encuadre. Yo les puedo decir, señores, ustedes pueden hacer esto que están haciendo, discutiendo, retándose, diciéndose palabras fuertes en cualquier lugar, pero conforme lo que hemos acordado en la mediación no nos es eficiente. No les estoy, digamos, haciendo un enjuiciamiento de sus conductas. Ustedes son dueños de manejar las conductas que les parezca pertinente para llegar a resolver sus problemas. Lo que sí, la mediación requiere determinadas pautas que ya han sido explicadas en el discurso inicial y que nos permite encuadrar esto dentro de estas pautas. Ustedes creen que pueden hacer esto, quieren reflexionarlo. Generalmente después que yo hago el reencuadre, porque hubo un buen encuadre y se llegó a un acuerdo procesal con las partes respecto a la mediación, recién ahí yo estoy en condiciones de hacer un buen encuadre y generalmente las partes, cuando yo hago esta intervención de reencuadre, si tienen interés de continuar en la mediación, rápidamente se reequilibran, porque uno de los puntos importantes es la voluntariedad del proceso, y el proceso
para ser voluntariamente desarrollado por el mediador o por las partes, tiene que tener un funcionamiento dentro de lo que, repito, es el encuadre, ¿sí? Otro aspecto interesante que me suele gustar mucho analizar es cómo va la mediación, cómo fluye. Porque si la mediación se estanca, hay escalada de conflicto, voy a la privada, me quedo acá, cómo influyo, cómo hago una buena redefinición, cómo utilizo las herramientas, el timing de las partes, cómo se mueven y cómo avanzan, o cómo retroceden, o cómo se posicionan, o cómo quizás están debatiendo una cuestión de contenido a nivel de relación. Me permite este fluir de las partes y el fluir mío con las partes, digamos, retroalimentante y circular, me permite saber si la mediación está marchando en un buen ritmo o debo hacer modificaciones o pensar si el tema es mediable. La desestabilización narrativa. Es muy importante pensar que nosotros estamos puestos allí muy empáticamente para generar una desestabilización de las posturas posicionales que las partes traen antes de entrar a la mediación, abroqueladas, donde uno tiene la razón y el otro no, mi razón excluye la del otro, y desestabilizar las narrativas que sustentan esta situación, digamos, que empantana la negociación directa, porque si no, no estarían pidiéndome ayuda. Es la tarea más interesante y eso se desarrolla con un buen manejo del proceso y un excelente conocimiento de las herramientas, ¿sí? Para poder avanzar. Lo que yo he observado en muchos casos de supervisión, que es que los mediadores se quedan con 2 o 3 preguntas, con un parafraseo liviano, y luego trabajan con las partes desde las mismas perspectivas posicionales, con mucha tendencia a tratar de convertir la mediación en una conciliación, y los mediadores se convierten en quienes hacen, en definitiva, alguna propuesta o influencian de manera tal que surja una propuesta que no proviene de la reflexión de las partes. Y esto es muy interesante porque la calidad del acuerdo y la permanencia de los acuerdos varían mucho si han sido abrochados, inducidos por el mediador y cerrado por las partes sin demasiada convicción. Así realmente las partes han generado un proceso reflexivo tan productivo que han permitido el generamiento de opciones y el avance en las posibilidades de esta negociación asistida. ¿Qué hago con mis ideas? Obviamente las tengo, más a los 68 años. ¿Qué hago con mis ideas? Y bueno, en principio, si tengo una idea que por alguna explicación, por alguna experiencia previa, alguna experiencia profesional, personal o en mediaciones, me parece que es conducente para esta mediación, la convierto en una hipótesis. Una asunción tentativa a ser probada en el proceso. Por lo tanto, la convierto en una pregunta, la convierto en una historia que me pasó en otra mediación, en una salida que vi en una película, y luego le pregunto a las partes qué reflexiones merece. Cuando las partes se apropian de esta hipótesis que yo le traigo en forma de herramientas, ya está en su ADN y es su reflexión. Si las partes se resisten, yo debo abandonarlas porque entonces estaría influyendo en la mediación. Bien, creo que en poco, me han pedido un video breve, en poco tiempo he tratado de darle forma a estas ideas y espero que sirvan para un aporte y no tengo inconveniente en que podamos ampliar esta conversación en mi correo
antochoya@gmail.com, que puede ser provisto por las autoridades. Les mando un gran abrazo a todos, mis colegas salteños, Salta pionera de la mediación, y espero que este modesto aporte sirva para tirar algunas ideas y también, ¿por qué no?, cuestionar estas ideas que les estoy planteando y que tienen que ver con simplemente mi experiencia como mediador de casi 24 años. Un gran abrazo a todos, muchos éxitos y estoy acá a disposición para cualquier cosa que les pueda ser útil.